vamos de una vez entonces a la tarea, ¿verdad? Que nos toca hoy. Recordemos que estamos estudiando la carta a los Filipenses, ya estudiamos el capítulo 1 y vamos a iniciar en el capítulo 2 con el verso 1 sin desconectarnos de la clase anterior. A los hermanos que se están incorporando a la clase de Filipenses hasta hoy, les aconsejo que vayan a mi canal y escuchen la clase pasada del capítulo 1 para que no se pierdan la línea de enseñanza que llevamos. Y en el capítulo 2 inicia con un por tanto. Un por tanto, en términos legales, es una sentencia, una conclusión, algo que se presenta ya después de haberse hecho un análisis de las evidencias y de las pruebas. Entonces se da un por tanto. ¿Por qué nosotros tenemos que leer la teología paulina desde el lenguaje legal o desde el lenguaje, digamos, que usaban las cortes o las personas muy ilustradas en la zona en que Pablo predicaba, ¿verdad? Ahí en donde los filipenses, cuando le escribía a los romanos? Porque Pablo básicamente presentó todos los textos en un dialecto griego. Estaba el koiné, que es un lenguaje popular, estaba el helénico, que es un lenguaje muy ilustrado para la gente de mucha cultura, y está el lenguaje que Pablo estaba utilizando, el tolomaico, perdón, el jónico es el lenguaje como el que Pedro usaba, un poquito más popular, y el tolomaico es el lenguaje que utilizaba Pablo. En fin, así es como tenemos que ver las epístolas de Pablo, desde el lenguaje legal. Entonces él viene y concluye, por tanto, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahí Pablo hace un planteamiento. Pero para poder llegar nosotros a ese planteamiento, necesitamos volver a leer los 4 versículos del capítulo anterior, porque este planteamiento está basado en el cierre del capítulo anterior, del verso 27 al verso 30. Entonces, para que este por tanto nos sea a nosotros de manera efectiva, o sea, nos dé a nosotros el mensaje correcto, tenemos que irnos al verso 27 anterior. Y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes la fe en el Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concebido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Pablo lo que nos conecta es justamente a él en la cárcel. Pablo nos conecta a él donde él dice que está preso a través de cadenas. Pablo nos conecta al sufrimiento que él está pasando. Pablo nos conecta básicamente a que él está siendo humillado. Humillado pues por el imperio romano, por los enemigos, por lo que lo persiguen. Él no está, como decíamos en la clase anterior, él no está en un hotel 5 estrellas. Él está siendo prisionero y con miras a ser ejecutado. En base a eso que Pablo está sufriendo, diciendo que hay gente que lo persigue, o hay gente que persigue el Evangelio, pero que esto les va a causar a esas personas perdición, mientras que a nosotros, a él y a nosotros, esto nos es de salvación, a pesar de que el cuerpo muera, a pesar de que el cuerpo se pierda, a pesar de que el cuerpo esté recibiendo todo ese ultraje, todo ese dolor, el alma está siendo purificada, el alma está siendo enaltecida, el alma está siendo apartada, santificada para Dios. Por tanto, nos conectamos a esa idea general que viene en el capítulo 1. Por tanto,
si hay alguna consolación. Entonces, cuando dice por tanto, si hay alguna consolación, nos los está diciendo en el contexto de sufrimiento. Si a pesar de estar sufriendo, si a pesar de estar pasando lo que están pasando, si aún en medio de eso queda un vestigio, queda un poquito de consolación, queda algún poquito de amor que se sienta, si hay algún poquito de comunión con el Espíritu, este algún, que se repite varias veces, es justamente diciendo si todavía queda algo. Entonces dice Pablo y hace 4 preguntas. ¿Qué es eso? Consolación, amor, comunión, afecto y misericordia. Esos son aspectos del carácter de Cristo. Esos son aspectos de la persona de Cristo en nosotros. A ver si lo planteo un poquito, tratando de explicarme un poquito mejor. A veces me pongo un poquito enredadoso a la hora de predicar las cosas, de enseñar las cosas. Lo que Pablo está rescatando ahí básicamente, y lo que está haciendo en una pregunta retórica, si hay consolación, si hay amor, comunión y afecto y misericordia, dentro de esa forma de expresarse Pablo, dentro de una sentencia que él está estableciendo, es que la única persona que puede, o las únicas personas que pueden tener consolación, amor, comunión, afecto y misericordia en el sufrimiento, es alguien que haya sido sellado por Cristo. A eso es a lo que él se está refiriendo. O sea, no es posible que una persona que no sea sellada por Cristo tenga estas capacidades para soportar la prueba. Entonces, si una persona está recibiendo un dolor enorme, una prueba enorme, está en una aflicción enorme, está en una persecución enorme y aún así goza de consuelo, mantiene su amor, mantiene una comunión con el Señor, se mantiene en oración, que es lo que Pablo nos viene enseñando, aún así mantiene afecto por lo que es el cuerpo de Cristo y mantiene misericordia por los que se pierden, por las personas que necesitan, eso significa solamente que hay un sello del Espíritu Santo. Significa que la persona ha sido sellada para salvación. Entonces Pablo lo que está apelando no es a que las personas que están en Cristo siempre estén sonriendo, siempre estén felices, siempre estén brincando, siempre estén en fiesta. No, está reconociendo que hay momentos en que nos vamos a afligir, hay momentos en que nos vamos a sentir mal, pero que aún hay en medio de ese gran dolor, ahí va a haber un sello de Cristo que nos va a dar identidad. A eso es a lo que se refiere él. Entonces, es algo como que ese sello no hay forma de quitarlo. Charles Spurgeon, conocido como el predicador o el príncipe de los predicadores, describe esta parte que acabo de leer de esta manera. Él, como un excelente predicador de todos los tiempos, tiene una forma de presentar las cosas en las cuales nosotros podemos tener un mejor aprendizaje. Charles Spurgeon dice que el Espíritu Santo consuela, pero Cristo es la consolación. O sea, el Espíritu Santo consuela y Cristo es la consolación. O sea que en sentido figurado, el Espíritu Santo es el médico y Cristo es la medicina. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces lo que Pablo está diciendo, según Spurgeon, es que si nosotros tenemos esos sentimientos, tenemos ese sentir, tenemos esas capacidades, es porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para consolarnos, nos está sanando a través de Cristo, que es la medicina y la consolación, porque está en nosotros. O sea, nos está haciendo semejantes a Él en el dolor. Nos está haciendo semejantes a Él en el cargar la cruz. Nos está haciendo semejantes a Él en todo lo que se ha de pasar por la causa del Evangelio. O sea, en otras palabras, como el texto también dice, nos va haciendo a la estatura del varón perfecto. Nos va haciendo según el varón experimentado en dolores y quebrantos. Eso es lo que va haciendo. Entonces, si tenemos esas acciones dentro de nuestro corazón, si tenemos ese sentir que está en nuestro corazón, entonces Pablo apela justamente a eso para completar el gozo de él, para que él se sienta y diga, qué dicha, qué bien que lo que ellos están recibiendo, que lo que ellos están experimentando es lo que yo estoy experimentando aquí en prisión también. Porque la aflicción a un hijo de Dios le puede llevar a tristeza, mas no a desesperanza.
la aflicción y el dolor, no importa el tamaño del dolor que se enfrente, nos puede llevar a llorar, pero no nos puede llevar a caer rendidos o a quedar nosotros derrotados. A eso no nos lleva. Cristo no nos deja llegar allá. Por eso Pablo en una oportunidad le dice a los corintios que no nos deja ir más allá de lo que podamos resistir. Si Dios nos permite pasar por aflicción, nos permite pasar por dolor, pero tenemos un Espíritu Santo que nos sostiene y nos va a mantener firmes hasta el momento en que la obra se esté concluyendo en nosotros o llegue a alcanzar la estatura que Dios quiere que alcance nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra alma. Por eso Pablo en el verso segundo dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo que quién, que Pablo. Y Pablo sintiendo lo mismo que quién, que Cristo. Teniendo el mismo amor, vea qué interesante cómo todo gira alrededor del amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, estar en un mismo sentimiento, estar en un mismo pensar. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando nosotros hablamos de unánime, sintiendo una misma cosa, no significa que vamos a estar de acuerdo en todo lo que hacemos. Probablemente alguien no esté de acuerdo el uno con el otro, porque tal vez alguien diga, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? O entramos en diferencias por nuestra capacidad de discernimiento y porque todos aprendemos diferentes. Por eso Pablo dice que cuando dice que estemos unánimes no se está refiriendo a nuestra mente, sino al sentir que está dentro de nosotros. ¿Cuál es el sentir, perdón, que está dentro de nosotros? El sentir que está en nosotros es el que hubo en Cristo, que lo vamos a ver en el verso 5 cuando lleguemos ahí. El sentir que hubo en Cristo que lo llevó a la cruz. O sea, que no le importó sufrir, ser avergonzado por amor al Padre y por obediencia al Padre. Entonces a ese sentir es al que él se está refiriendo. Ese sentir de cargar cada uno su cruz, cada uno renunciar a sí mismo con el propósito de alabar, adorar y agradar al Padre. Pero cuando uno hace eso, entonces podría ser que en alguna manera equivoque el sentir y no prevalezca el amor dentro del sentir, sino que prevalezca nuestra humanidad. Y si prevalece nuestra humanidad, ya lo que nosotros hacemos para Cristo, aun que nos demos en sacrificio, aun que nos demos en amor, si nosotros lo hacemos solamente pensando en nosotros mismos, en que queremos de alguna manera sentirnos santos delante de Dios, entonces nosotros estaríamos cayendo en un problema de vanagloria y estaríamos cayendo en un problema de egolatría, egocentrismo. Hay gente, mis hermanos, para ver si lo explico de esta manera, hay gente que se flagela, que camina de rodillas, que se hace cosas a su cuerpo para sentirse santos, no por agradar a Dios, sino por agradarse a sí mismos. Ese no es el sentir que Pablo nos está diciendo que nosotros debemos de tener. No es esa la unanimidad a la que Pablo nos está llamando. Pablo nos está llamando a una entrega en adoración, a una entrega en alabanza, a algo que nosotros hacemos por amor a Dios, no por amor a nosotros mismos. El problema es que hoy en el siglo XXI se ve mucho lo que pasó allá en el Edén. Le dijo Satanás a Eva que si tomaba de ese fruto sería como Dios. Entonces esa codicia, porque es lo que dice el texto, ella codició, vio el fruto que era codiciable, agradable y lo tomó. Esa codicia puede confundir la mente, o sea, puede errar los sentidos. Y por eso Pablo también dice que no podemos ser como Eva, que tengamos los sentidos cerrados y que terminemos confundiéndonos y engañándonos a nosotros mismos. Porque nosotros podríamos estar haciendo cosas para Dios, pero no con el afán de agradar, glorificar y exaltar a Dios, sino por sentirnos buenos. Espero estarme explicando con eso. Por eso es que en el verso 3 él dice, no hagan las cosas por contienda o por vanagloria. O sea, no hagan esto porque si lo hacen por eso, entonces se equivocaron el sentir, equivocaron el llamado a la unanimidad, a la unidad, se está equivocando eso. Voy a poner un ejemplo para ver si me puedo explicar mejor. Yo siempre le pido al Señor que me ayude a tener ejemplos
y trato de buscar los ejemplos más cercanos. Hace mucho tiempo en la iglesia había un grupo de personas que se habían organizado para limpiar la iglesia. Entonces decían, bueno, un fin de semana va uno, un fin de semana va el otro fin de semana va el otro. Todo eso ahí está muy bonito. Pero resulta que empezaron a tener roces, porque unos decían que unos se sacrificaban más que los otros limpiaban mejor que los otros, o los otros no limpiaban muy bien. Entonces, al final de cuentas, el propósito de la adoración a Dios a través del servicio se desvirtuó, porque ya se había convertido en una contienda. Una contienda que si viniste tarde, que si viniste temprano, que si no llegaste a tiempo, que si no limpiaste bien. Y se desvirtuó aquello, que es adorar a Dios. Cuando esa contienda entra en el supuesto servicio a Dios, es porque al final de cuentas yo en alguna medida me siento mejor que el otro por la forma en que lo hago, por la forma en que trabajo. Entonces eso no es sentir lo mismo, ni es tener el mismo amor, ni es estar unánimes. ¿Por qué? Porque la dirección, el propósito y la meta está desvirtuado. Pongámoslo de esta otra manera. Imaginémonos que nosotros venimos y empezamos el culto. El culto de nosotros empieza a las 6. Esté el pastor o no esté el pastor, esté quien esté. Usted sabe que nosotros somos puntuales a la hora de iniciar porque eso es algo que es una buena disciplina. No significa que los hermanos que vienen tarde no pueden entrar, significa que iniciamos a las 6. Todos los que están ahí ya saben que tienen que llegar. Pero imaginemos que al que le tocaba poner la música o le tocaba poner el sonido, se atrasó y se atrasó 15 minutos, 10 minutos. Y cuando entra, no importa la razón por la que se haya atrasado, haya sido porque se quedó dormido, haya sido porque había mucha lluvia, haya sido porque habido mucho tránsito, haya sido porque no planificó muy bien el desplazamiento, no importa, llegó tarde. Eso es todo lo que vamos a ver, llegó tarde. Sea que hay responsabilidad en lo que pasó o no hay responsabilidad en esa persona, sino en las circunstancias, llegó tarde. Se pone alguien a conectar todo, se conecta todo, pero estamos enojados. Estamos alegando, es que qué barbaridad, es que debería estar aquí, debería estar allá. E iniciamos el culto. Ya iniciamos mal, iniciamos con el pie izquierdo. ¿Por qué iniciamos por el pie izquierdo? Porque no estamos en un mismo sentir, no estamos en un mismo amor, no estamos unánimes, ubicados en una misma cosa, porque a lo que vamos ahí es a adorar a Dios, a aprender del Padre y a aprender de Jesús, a eso es a lo que vamos. Si yo me empiezo a enfocar en lo que hacen las demás personas, entonces estoy desubicado en lo que estoy haciendo. Otro ejemplo más. Son ejemplos sencillos, pero ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a aprender más. Entonces vemos que hay unos hermanos que están todos cantando y unos alaban y aplauden y los otros levantan las manos y las hacen así. Pero allá hay un hermano así, sentadillo, como aburrido, como que no canta nada. Y al final tenemos a alguien que está ahí adorando, pero dice al final, y no viste, el hermano todo el día se la pasó, toda la adoración, toda la alabanza se la pasó en nada. No sé ni a qué viene. Porque la verdad es que ni siquiera ninguna expresión ni nada, estaba ahí solo sentado, aburrido. Entonces esa persona no estaba adorando, estaba vigilando lo que hacían los demás. Estaba más concentrado en lo que hace el otro que en lo que tenía que hacer hacia Dios. Eso es no estar en un mismo espíritu. Eso es no estar sintiendo lo mismo, eso es no estar en una misma cosa. Espero que con estos ejemplos pueda dejar bien amplio lo que es el verso 3. No hagan las cosas por contienda, por vanagloria. O sea, si van a hacer algo, no lo hagan con ese propósito. O sea, no lo hagan queriendo sobresalir, sintiéndose mejor que el otro, o sintiéndose los muy lustrados, los muy buenos. No lo hagan así. Más bien, dice Pablo, antes bien, con humildad. O sea, no hagan las cosas pensando de que somos más que los demás, sino hágalo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué Pablo dice eso? Y por eso lo puse en rojo, como superiores a él mismo.
Porque cuando una persona siente que hay alguien que es superior en el trabajo, es un jefe, es una persona que hay algún tipo de control o está en su mano alguna decisión que le afecte, la gente por lo general se queda quedítica. Pero cuando hay otro que es un subalterno, por lo general la persona lo atropella. Entonces, cuando él dice, atendamos a los otros de esa manera, veámoslos como si ellos son los que más bien nos dan las órdenes, como las personas que nos van a indicar. O sea, no significa que no se ataque un acto de irresponsabilidad. No significa que no se ataque o no se confronte un acto de desidia, de vagancia o algo así. Significa que hay que hacerlo en amor. Significa que hay que llevar a las personas al convencimiento de lo que están haciendo afecta su propia relación con Cristo. Por eso no hay que hacerlo con vanagloria ni hay que hacerlo con contienda, lo que se hace para Cristo, sino estimándose como superiores. Voy a hacer una especie como de obra de teatro, no es obra de teatro, pero es una especie de obra de teatro que yo hacía cuando daba Familias Valientes. Entonces yo hacía esto para tratar de mandarle a las personas el mensaje sobre lo que acabo de decir, tener una idea más clara. Entonces imaginemos que un señor está en la casa, está con el teléfono, no está con el teléfono, perdón, está hablando con la esposa y está discutiendo con la esposa. Y mira vos, ¿qué te pasa? Te dije que te alistaras, que qué barbaridad, que es estas horas y no hemos salido, teníamos que irnos para la iglesia. ¿Y qué son estas horas para irnos para la iglesia? Mire, vamos a llegar tarde. Histérico. Todo el tiempo estamos llegando tarde, todo el tiempo es lo mismo, ya estoy cansado de eso y suena el teléfono. Bring. Y en lo que suena el teléfono, levanta el teléfono y al otro lado está el pastor. Aló, mira hermanito. Sí, pastor, ¿cómo está? Sí, ¿ya salió de su casa? No, no, estoy atrasado. ¿Usted cree que nos puede hacer un favor? Yo sé que lo voy a atrasar, pero mira, se quemaron los bombillos. Usted podría pasar comprando unos bombillitos para ponerlos porque de ahí estamos sin luz. Aunque está atrasado y lo voy a atrasar más, pero ¿cómo vamos a hacer sin luz si nos reunimos de noche? Usted sabe que eso va a afectar, o sea, necesitamos luz o candelas, algo necesitamos para alumbrar. Sí, pastor, claro que sí, para el servicio, para el Señor, todo. Alabado sea el Señor, qué dicha que el Señor me permite servir. Oh, aleluya, sean las manos levantadas y no, se hace casi que un culto de adoración ahí. Y corta. Y le dice, ay, mi amor, qué salvada, dice que nos atrasamos un poquito porque ahora podemos pasar a comprar los bombillos. No sé si pudieron ver el escenario. Eso no es estar en un mismo sentir. Porque si no podía controlarse con su esposa, ¿por qué sí se pudo controlar con el pastor? Si no podía tener tolerancia con su familia, ¿por qué sí pudo tener tolerancia con el pastor que le dijo que se desviara para comprar unos bombillos? Porque no le dijo, ay, me estás atrasando, pastor, qué barbaridad, siempre pidiéndome cosas cuando yo voy para el culto. Usted, la verdad es que, pastor, usted que irreverente, que es, deberían de nombrar a otro pastor en vez de usted. No sé, una persona histérica actúa igual de histérico con todo el mundo. Cuando una persona no es histérica con todo el mundo, sino con los que son subordinados se controla con los que son superiores, significa que sí tiene dominio propio, solo que no lo ejerce. Nada hagáis por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Espero que haya quedado bien clara la idea. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por los de otros. O sea, no estime lo que a usted tiene que hacer para sí, sino también piense en lo que los demás necesitan. Eso lo viene Pablo hablando y lo conectamos a lo que él dijo en el verso 27 del capítulo anterior. Verso 27, capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ve qué interesante? Como Pablo dice, lo que yo quiero es que su conducta, su comportamiento sea según el carácter de Cristo. Y por tanto, por esa razón es que les estoy pidiendo que si todavía hay consolación, si hay algún poquito de dominio, si hay algo en ustedes que sea bueno y aporte al Evangelio, entonces les pido que eso lo pongan a trabajar dentro del Evangelio.
dentro del cuerpo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aquí lo que hay es un marco de responsabilidad individual dentro del cuerpo de Cristo. Haya en vosotros este sentir significa, mis hermanos, que podemos elegir, que podemos controlar nuestro temperamento, que podemos controlar nuestras emociones. Hay personas que piensan que las emociones no las pueden controlar y creen y dicen, es que yo no puedo porque yo exploto con todo, pero mi hermano y mi hermana, cuando esa persona va en un vehículo y va pegándole gritos a todo el mundo y lo para un oficial de tránsito, se controla, se tranquilizó, se calmó. Si hay una persona que está pegando gritos en la casa y los vecinos llaman a la policía y llegó la policía, se controló. Entonces significa que sí se puede controlar. Hay una responsabilidad individual dentro de la iglesia de Cristo de la misma manera. Podemos nosotros controlar nuestras acciones, nuestros actos, nuestra boca, la forma en que decimos las cosas que hacemos. Entonces podemos decir, bueno, pastor, sí tiene razón, pero vieras qué difícil que es, porque yo soy el jefe. Y los subalternos es terrible, tengo que estar luchando contra ellos, no hacen las cosas bien, y yo tengo una responsabilidad dentro de la empresa que no, yo tengo que hablarles golpeado, yo tengo que hablarles fuerte, porque si no, entonces no me respetan. Ah, usted es el jefe, por eso actúa así. Ajá. Ah, yo soy el papá. Y como yo soy el papá, si no le hablo fuerte, si no le hablo golpeado, entonces estos chiquitos no me atienden, de verdad que no. Ajá, exactamente, eso es como usted es el papá, entonces usted habla golpeado, usted se impone sobre sus hijos, no en el Señor, sino sobre sus sentimientos. No, pastor, si usted se diera cuenta, si yo a mi esposa la dejo hablar mucho, se le alzan las alas y definitivamente, pastor, cuando usted se da cuenta, nadie controla en la casa a esta mujer. Por eso es que tengo que hablarle fuerte, tengo que hablarle golpeado. Así es. Ay, no, pastor, mi esposo. Si a mi esposo no lo paro en raya, no, definitivamente sería un desorden esto. Ok, ok. Eso es lo que usted piensa. Dice Pablo, que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no era un jefe, no era un papá, no es un maestro, no es un pastor, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no voy a aferrarme al poder que tengo, porque Él es todopoderoso. No voy a aferrarme a mi omnisciencia, porque Él es omnisciente. No voy a aferrarme a mi sabiduría, voy a aferrarme a eso, sino que me despojo, se despojó a sí mismo, o sea, se vació, es una kenosis, se vació, se quitó. No es que dejó de ser, sino que Él solito renunció a hacer y usar sus atributos, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender dentro de nuestra forma de relacionarnos, tanto en la casa, en el trabajo, en la iglesia, es que nosotros deberíamos de aplicar ese tipo de sentir, la kenosis, vaciarnos de nosotros. Si ustedes, por ejemplo, tienen una duda y me hacen una pregunta, y tal vez la pregunta a algunos nos podría parecer una pregunta tonta, una pregunta sin sentido, una pregunta que usted dice, pero ¿cómo? Voy a poner otro ejemplo. Me gustan los ejemplos. Me gusta hablar con ejemplos. Entonces alguien de los que están aquí, empezamos a hablar, empezamos a predicar. Sabemos que formación de formadores es para formar personas que ya tienen Biblia. Pero alguien quiso meterse en el grupo y es una persona recién comenzadita y no tiene mucha Biblia. Y quiso entrar. Entonces empezamos a hablar de que el diluvio, de que vino Noé y que subió dos parejas de animales y que después ese cerró la puerta. Y viene y alguien levanta la manita ahí. ¡Tutum!
manita levantada. Wow, alguien va a hacer una pregunta teológica de una gran importancia para todo el grupo. Entonces viene la pregunta y dice, pastor, ajá, ¿y quién es Noé? Claro, todo el mundo se queda en una por ahí, ¿cómo quién es Noé? Y yo vengo y le digo, ¿cómo quién es Noé? Mi hermano, si usted viene a que yo le enseñe quién es Noé, mejor váyase y vuelva al grupo dentro de un año, cuando se haya capacitado, cuando haya leído la Biblia. Mis hermanos, eso es justamente lo que Pablo está atacando. Porque hacer una kenosis, vaciarse a uno, es venir y decirle, bueno, mi hermano, Noé, aunque todo el resto del grupo ya lo sabe, vamos a hablarle a esa persona en individual porque esa persona necesita experimentar el sentir del amor de Cristo. Y los que están alrededor no deberían de decir, qué pastora, pérdida de tiempo. Llegué tardísimo, me conecté para oír que le explique a otra persona quién es Noé. Es vaciarnos, kenosis, es vaciarnos a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros representamos y darle la importancia a la otra persona que tiene una necesidad en ese momento de aprendizaje. No vernos por encima de esas personas, sino ver a él que está preguntando como mayor a nosotros. Como si fuera el hijo de un rey en un reino al cual estamos sirviendo, que justamente es eso, es un hijo del rey en un reino al cual estamos sirviendo. Pero hablo en la parte material. Y que si usted le habla golpeado a ese, le mandan a cortar la cabeza. Dice nuestro Señor Jesús, ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera ponerse una piedra del molino de asno y arrojarse al fondo del mar. Una piedra del molino de asno pesaba entre tonelada y media, 2 toneladas, y lo que está diciendo, amárresela en el cuello y tírese ahí a nadar. Le va a ir mejor que enfrentarse a mí. Hacer tropezar a uno de los pequeños significa que las personas recién convertidas, las personas recién comenzando, si nosotros venimos y las espantamos, las asustamos porque las abordamos de una manera inapropiada, no en el mismo sentir que hubo en Cristo, no en el mismo sentir que hubo en el amor de Cristo, sino en nuestra vanagloria, en sentirnos que somos ya muy experimentados, somos lo máximo, echamos pecho. Ay de ustedes, dice, que hagan tropezar a uno de estos pequeños. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor está preocupado, y lo voy a tirar de esta manera figurada, por Jairo, y está preocupado por la mujer del flujo de sangre. O sea, por los dos. Está preocupado por el príncipe del Sanedrín y está preocupado por la señora que está siendo despreciada por el pueblo. Por eso es vaciarse a sí mismo. Vaciarse a sí mismo conlleva una renuncia. Conlleva a nosotros a despojarnos de lo que nosotros sabemos, despojarnos incluso de la razón. Podríamos tener razón en algo y nosotros vamos a bajar, vamos a quedarnos ecuánimes, vamos a estar tranquilos y esperar que sea Dios el que tome la posición en la mente de esa persona y le explique las cosas. Aunque nosotros no podamos decirlo. Esa kenosis justamente es vaciarse de tal manera, como lo dice en todos los versículos, lo que hizo Jesús es vaciarse de su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, pero no vaciarse que los dejó de tener, porque no los dejó de tener. Él tenía conciencia divina en todo lo que hacía, no es que no los tenía, es que no los usaba. Porque cuando Jesús decía que cabildaban en sus corazones, o sea, que cuando decía que pensaban y él sabía lo que estaban pensando, está hablando de su omnisciencia. Cuando él llega y se acerca a Natanael y le dice, te vi cuando estabas debajo del árbol, y él estaba hablando por allá, está hablando de su omnipresencia. Él pudo haber usado su majestuoso poder en contra de los que los perseguían y no lo hizo, sino que se subió a la cruz. O sea, que lo que el Señor hizo es que a pesar de que Él estaba como humano, Él no perdía su conciencia divina. O sea, que lo que el Señor hizo, básicamente Él en sí mismo, es lo que no podía hacerse, siendo Dios. O sea, me refiero a esto. Él vino a hacer
lo que siendo Dios no se podía hacer. A ver si lo explico de esta manera. Él vino, se apartó de su deidad para sufrir en su humanidad. En lugar de él despojarse de ser Dios, él lo que hizo fue adherir su humanidad a su naturaleza de Dios. No es que dejó de ser Dios. Jamás él no dejó de ser Dios. Él tomó la naturaleza humana y se la puso, él la revistió encima de él. Y era Dios entre los hombres. Dios entre nosotros. Así es como lo detalla Isaías. Emmanuel dice, Dios en medio de nosotros. Ese es Emmanuel. Emmanuel es un hombre que tiene la esencia, la sustancia de Dios en él. No deja de ser Dios, aunque camina en un cuerpo completamente humano, sufriendo, sintiendo frío, hambre, necesidades, pero con su conciencia divina. O sea, este que tomó forma de siervo en sí mismo, no renunció a su deidad. Cuando dice que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, se despojó, no se despojó de su deidad, se despojó de la utilización de su poder y el poder de su deidad. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que tomó forma de hombre sin dejar de ser Dios. Esto es muy importante. A veces yo escucho a la gente que enseña en la teología romana y no dejan de tener alguna razón en esto. Y le voy a decir por qué y espero que ustedes tengan la madurez para que reciban lo que voy a decir. Las personas que profesan la religión tradicional romana dicen que María es la mamá de Dios. Entonces ahí hay un confrontamiento con los evangélicos. Porque los evangélicos dicen, no, María no es la mamá de Dios, María es la mamá de Jesús, pero no es la mamá de Dios. Entonces entra este debate. Si usted cree que Jesús es Dios, dígame sí o no. Ah, no, Jesús es Dios. ¿Y quién es la mamá de Jesús? María. Y si María es la mamá de Jesús y Jesús es Dios, entonces ¿de quién es mamá María? ¿Me explico? Lo que nosotros tenemos que tener claro es que cuando Jesús nace en condición humana, cuando Jesús nace a través de el óvulo de María, nace un ser humano completo, vaciado por renuncia personal. Vaciado no es que no lo tiene, sino que ahí está la sustancia, la esencia de Dios en él, vaciado de la utilización de sus poderes o de su carácter, de sus atributos omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, pero de forma total. Pero sí hay una sustancia, hay una esencia ahí de él, funcionando dentro de él. Entonces María sí fue la mamá de Jesús, el hombre. Pero si estamos hablando de que fue la mamá de Dios en todo el contexto de lo que esto significa, no. Hubiera sido imposible que una mujer, cualquier mujer, por santa que fuera, pudiera contener en su vientre el poder del Dios en toda su extensión. Imposible. Entonces lo que contuvo fue la renuncia que había habido a lo que el capítulo 2, verso 5 en adelante nos dice. Eso fue lo que contuvo. Al que renunció, al que se hizo hombre, al que tomó forma de siervo, ese fue el que contuvo en ella. Y cuando le digo que espero que me explique, es porque cuando este argumento se utiliza, pues no deja de ser cierto, es verdad. Jesús es Dios. Pero lo que tenemos que aprender es que tenemos que separar lo que Dios separó, para poder nosotros entender
¿Cómo funciona esto? Por eso es que el verso 8, y espero explicarme con esto, estando en la condición de hombre. Eso es lo que María tuvo en su vientre. Un bebé que iba a crecer como hombre. Un bebé que venía del Espíritu Santo en el óvulo de ella, pero era un bebé hombre, era un ser humano que se había limitado a sí mismo, se había quitado a sí mismo toda la capacidad que no se puede contener, pero ni en el universo. No hay nada que contenga el poder de Dios, no hay nada, no hay un envase que pueda contener eso. Por eso es que se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque quitó la capacidad de esa, no la quitó para eliminarla, sino que en lugar de, cuando dice que se despoja, en lugar de dejar de ser Dios, reviste eso con humanidad. Lo guarda dentro de él mismo, haciéndose obediente. ¿Cómo haciéndose obediente? Y de hecho el Señor aprendió obediencia, dice también los textos bíblicos en otros lados. ¿Por qué haciéndose obediente? Porque Dios no le tiene que dar cuentas a nadie. Porque Dios no tiene que obedecer a nadie. Porque Dios es Dios y Dios es el que manda. Pero siendo en el cuerpo de un bebé, en el cuerpo de un niño, un jovencito, él tuvo que obedecer a sus padres, a sus maestros, a sus rabinos, a las personas que le enseñaban. Y eso fue renunciar a él. Es Dios obedeciendo. Préstele atención a esto. Es Dios obedeciendo. Por eso es que él llegó hasta la muerte por obediencia. Obediencia al Padre que lo mandó. Y a la muerte hasta la cruz. Porque él pudo haberse hecho, mi hermano y mi hermana, una criatura gloriosa como un ángel. Pero él no nació como un ángel, él nació como un hombre. Él nació en un lugar oscuro, oprimido como es la tierra. Nació en la pobreza y entre un pueblo despreciado. Ese fue el lugar que escogió para nacer. Eso es humillarse. Él pudo haber nacido en un reino. Eso es lo que no coincidía, no cabía en la cabeza de los rabinos de la época, porque este tenía que haber nacido como rey, en un palacio. Él nació como un niño indefenso en lugar de haber parecido por lo menos, aunque no como un ángel, como un hombre adulto, sino que como un niñito indefenso en los regazos de la mamá. Tuvo que someterse a obediencia, mi hermano y mi hermana, en su casa, en todas partes. Tuvo que aprender a practicar una profesión como es trabajar la madera. De otro ser humano que más bien él podía enseñarle. Incluso tuvo que pasar una larga espera de 30 años antes de anunciarse como el Cristo. 30 años a la espera, él supo esperar. Todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con nosotros. Haya en vosotros este sentir. Saber esperar, no creernos más que los demás, ser obedientes. Incluso la compañía de los discípulos que él escogió eran personas comunes y corrientes. No eran sacerdotes, no eran rabinos, no eran príncipes, eran personas comunes y corrientes. Nosotros a veces creemos o pretendemos que nuestras amistades solo sean personas de cierta escala. A veces nosotros somos clasistas. No, con ese no hablo. Es muy tonto para hablar. No, con ese no hablo, porque imagínate qué vergüenza. Mira cómo viste. No, con ese yo no viajo. ¿Cómo? ¿Yo? Viajar con ese nombre, se imagina. Somos clasistas. Jesús no. Haya en vosotros ese sentir. Es más la audiencia a la que le enseña. No, 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 no. Yo, Pastor José Garmendia, si a mí no me llevan a un templo grande donde hayan 1000 o 2000 personas, yo por menos de 500 personas no predico. Él no, él le predicó a una multitud. Él le predicó a una mujer cuando iba camino de Samaria, a una sola mujer le predicó ahí. No importa si había uno o había muchos.
el Señor presentaba todo lo que Él era y hacía para el Padre, en obediencia. Haya vosotros este sentir. En las tentaciones, mi hermano y mi hermana, Él permitió las tentaciones, pero las soportó. En la debilidad tenía hambre, sed, cansancio y lo soportó por su total obediencia al Padre. Se sujetó al Espíritu Santo, allá en vosotros este sentir. Nosotros no nos sujetamos al Espíritu Santo, nosotros queremos darle órdenes al Espíritu Santo. Queremos decirle al Espíritu Santo, usted tiene que hacer esto y caminar por aquí, caminar por allá, en lugar de ser sumisos y sujetos al Espíritu Santo. Y a la hora de elegir, mi hermano y mi hermana, él eligió someterse a la muerte en la cruz, que es lo que está hablando el texto. Y se sujetó a la agonía de la muerte en la cruz. Se sujetó a las vergüenzas, a las burlas, a la humillación pública dentro de su muerte. Estamos hablando de Dios. De Dios. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Dios. Contenido en un ser humano para enseñarnos a nosotros cómo debemos comportarnos. No, yo no puedo soportar esto. A mí definitivamente don Mario me vio feo. Entonces, como don Mario me hizo ojitos feos, yo no vuelvo a esa iglesia. Me voy a ir a una iglesia donde no hayan don Marios. Entonces me voy a ir a la iglesia de los no don Marios. Es más, hasta cuando llego y digo, me dan el listado de la membresía. No hay ningún Mario, aquí me quedo. No me gustan los don Marios. Pero entonces llegamos y hay un hermano, una hermana ahí, que se llama Max Romero. Y ya Max Romero me vio feo y, no me gustan los romeros. Los romeros, la verdad es que yo no quiero nada con romeros. Me voy para otra iglesia donde no haya Marios y no hayan romeros. Y me llego a otra iglesia y pido la membresía. No hay Marios, no hay romeros, aquí me quedo. ¿Sabe qué va a pasar con esa persona? Va a andar de iglesia en iglesia en iglesia, porque el problema no son los don Marios, no son los romeros, el problema es él. Y a donde vaya, lleva el problema. Y a donde quiera que vaya, va a hacer problemas. Pero Jesús no. Porque Jesús no era el problema. Jesús era la solución. Jesús era la medicina. Jesús es la consolación. A donde quiera que iba, llevaba consuelo, llevaba amor, llevaba confrontación al pecado, pero lo llevaba con amor, con misericordia. A donde quiera que fuera, el Señor llevaba paz. Otros no lo querían, por supuesto, pero el Señor no tenía problema con que no lo quisieran. Él seguía haciendo lo que tenía que hacer. Es más, no lo querían al grado que fue a la cruz. ¿Y nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas iglesias vamos a pasar? ¿Por cuántos lugares vamos a atravesar? ¿Cuántas divisiones vamos a enfrentar antes de reconocer que ese sentir tiene que estar en nosotros? El sentir que hubo en Cristo. Incluso los discípulos de él se peleaban porque uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda. Los discípulos. Ay, es que ustedes se van a escandalizar esta noche. No, yo no, dice Pedro. No, yo en ellos sí. Pero yo jamás. Porque tenía el yo-yo en el corazón, el yo-yo. Haya en vosotros este sentir que ve a los demás como superiores a sí mismo. ¿Quién vio a los demás como superiores a sí mismo? Jesús. Pedro, mira, guarda esa espada. Si yo quisiera, dice, le pediría al Padre 12 legiones de ángeles y Él me los enviaría. Pero no quiero. Bueno, Él no dijo porque no quiero, yo lo estoy añadiendo. Pero eso es lo que quiso decir. No quiero, porque si hubiera querido, hubiera pedido eso y me hubieran venido a defender. ¿Eres tú rey de los judíos?, le dice Pilato.
Tú lo has dicho, le dice. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores me vendrían a defender. Ese es el sentir de renuncia. Ese es el sentir que hubo en Cristo, que Él hasta la muerte, y una muerte en la cruz, una muerte espantosa reservada para criminales, donde subieron a Dios, al Hijo de Dios, en su cuerpo humano, pero es Dios. En medio de burlas, en medio de humillaciones. Pero el sentir que hubo en Él, mis hermanos y mis hermanas, es uno solo, es renuncia a Él. Renuncia a Él para exaltar al Padre. Cuando ustedes tienen un disgusto, o yo tengo un disgusto, incluyámonos todos, con una persona, queremos ganar el argumento, queremos siempre salir en ventaja, queremos siempre salir bien airados de la discusión, o hacemos las que dice Pablo, no se metan en vanas discusiones, que esto de nada aprovecha a los oyentes. Como ese sentir estuvo en el Señor y debe estar en nosotros, para que nosotros aprendamos, Pablo nos dice a nosotros, que ese sentir que hubo en el Señor le dio a Él algo, le produjo a Él algo, por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como Él renunció a sí mismo, Dios lo puso hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. El predicador Spurgeon lo dice así. Ahora ponga un alto en el pensamiento. Deténganse ustedes y los que estamos aquí y pongamos un alto y pensemos esto. Que Cristo no se coronó a sí mismo, pero que su Padre le coronó a Él. O sea, Cristo renunció a la defensa, Cristo renunció a Él, pero el Padre lo corona por esa renuncia. Él no se elevó a sí mismo, Él no dijo, aquí estoy yo soy el más bueno, yo soy lo máximo, sino incluso cuando le dijeron bueno, dicen, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre. No porque no fuera bueno, sino porque Él no se llamó a sí mismo, sino que su Padre lo puso en un trono de majestad. O sea, su Padre lo levantó y lo colocó ahí. Y nos está diciendo a nosotros lo mismo. Hayan ustedes ese sentir. Renuncien a ustedes y pongan delante a Dios. Renuncien a ustedes y pongan el sentir que hubo en Cristo para un único propósito. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor por un motivo, para gloria del Dios Padre. A ver, mis hermanos y mis hermanas, será difícil para nosotros entender que cuando nosotros renunciamos a nuestros argumentos, a nuestra defensa, a tratar de quedar bien, ¿será que nosotros vamos a quedar desamparados, abandonados y que la gente nos va a pisotear? No, Señor, eso no es así. Porque Dios no lo va a permitir. Porque Dios sabe, el Señor sabe reconocer lo que cada uno de nosotros hace, porque quien trabaja para Dios no trabaja y se queda en el vacío. El que trabaja para Dios, Dios le va a dar a él lo que Dios considera que merece. ¿Por qué? Porque lo merece por sus propios méritos, no, lo merece porque hay un sentir que se conecta con el sentir de Cristo. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, con esto, los que estoy tratando de explicar con esto, tratando de llevarles a ustedes, es a la meta. Y la meta es que con nuestra conducta, que con lo que nosotros hacemos, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, nosotros debemos de ser personas que demos testimonio, nosotros debemos de ser personas que a través de lo que proyectamos, la gente se pregunte, ¿por qué?
¿por qué en lugar de don Mario irse, no, ¿quién fue el que se fue? Fui yo el que se fue a la iglesia buscando a otros. Ya no quería ver a don Mario, donde no hubieran Marios. Ya me enredé, viste, ya lo eché a don Mario de la iglesia. En lugar de yo irme, que yo renuncie a mí y me ponga en el sentir de Cristo para establecer de nuevo una buena relación entre don Mario y yo, y no me lleve ese problema de orgullo por otro lado, no me lleve ese problema de soberbia, sino que restablezcamos nuestra unidad, como lo dice Pablo desde el principio. Entonces Pablo viene y empieza a hablar de lo que somos nosotros cuando actuamos en el sentir, cuando actuamos de esa manera. No olvidemos que estamos siendo parte del cuerpo de Cristo, como lo dijo en Efesios, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, que Dios pagó por esta iglesia, que Dios guarda y cuida esta iglesia y la guía a través del Espíritu Santo. Y a esta iglesia le va a llamar luminarias. ¿Y cuáles son luminarias? Antorchas, luces. En la oscuridad, no importa cuán oscuro sea, usted enciende un foco, usted dice, mira, ya hay una luz. Por tanto, viene otra conclusión, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Pablo asume que son chicos obedientes, no como en mi presencia solamente, sino ahora que estoy en ausencia. Ustedes son obedientes, esté yo o no esté yo. Ocúpense en vuestra salvación. O sea, ocúpense en vuestra salvación, ahorita lo explico. No significa que la salvación se pierde. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación? ¿Qué es ocuparse en nuestra salvación? Pablo no quiso decir, mis hermanos, que ocuparse es ganarnos la salvación, porque esto sería contradictorio a todo el Evangelio. Pablo lo que está llamando a los filipenses básicamente a vivir vidas reales de cristiandad. Estar ocupados en la salvación no es el alcanzar la salvación, no es el salvarnos haciendo algo para que nos salvemos, sino hacerla evidente en nuestras vidas. Que pongamos y activemos esa salvación que Dios puso en nuestras vidas. Es que la gente vea a Cristo reflejando en nuestras vidas. Ocuparnos en la salvación, mis hermanos, para la vocación que fuimos llamados, es que seamos luces para los demás. En nuestra conducta, en nuestra forma de resolver. Analicemos algo en el siglo XXI. Pensemos en las iglesias. ¿Cuántas iglesias se abren todos los días en diferentes partes, mis hermanos? No lo digo a manera de crítica, lo que quiero es que observemos una realidad que está pasando. Mañana abren una iglesia por allá. Por allá abren otra iglesia. Y por allá abren otra iglesia. Yo les invito a ustedes a ir a esas iglesias que abrieron. ¿Qué compone esas iglesias? ¿Personas recién nacidas? ¿Personas que en ese momento conocieron a Cristo? ¿Sabe qué compone esas iglesias? Personas que se vienen de otras iglesias resentidas. ¿Sabe qué compone esas iglesias? Personas que han pasado sirviendo durante mucho tiempo en un lugar, de pronto se sienten incómodos ahí y cogen para otro lugar. Y eso nos incluye a todos. Bueno, a casi todos. ¿Y por qué lo digo así, mis hermanos? Porque esa es la dinámica de estos días. La iglesia no crece, la iglesia solo emigra. La iglesia no crece, el barrio no crece, se pasa de casa. Porque no hay ese mismo sentir que hubo en Cristo de renuncia. Porque preferimos renunciar a la iglesia que nos presenta Efesios, que debe estar unida, por la cual Cristo pagó, y empezamos a formar diferentes formas de pensar. No estamos ya en un mismo pensamiento, ni estamos en una misma unidad, porque no podemos someternos a un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ámense como Cristo los amó. Bueno, explíqueme, pastor, un poquito más. Explíquemelo con las palabras del Señor, porque a mí me gustaría que usted me diga qué era lo que quería hacer Jesús. Usted me está diciendo que no deberían
de, bueno, de abrirse más iglesias. Si usted se va a vivir, si usted vive en San José y se va a vivir a Canadá, pues lógicamente vaya a otra iglesia. Que sea la motivación otra, que sea la motivación porque tuvo que pasarse de casa, porque hay una herejía dentro de la iglesia, porque hay pecados de índole sexual en los líderes o en el líder o en el pastor, pero no por cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que Jesús pretendía o quería hacer o que quería que nosotros entendiéramos? El Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces los quise, dice, escuche, los quise meter debajo de las alas como la gallina mete a los pollitos? ¿Sabe qué está diciendo? ¿Cuántas veces no los quise unir a este grupo de personas que se han dividido tanto y tanto y se siguen dividiendo? ¿Y cuántas veces no los he querido unir? ¿Qué es lo que dice Juan 17? Todo el capítulo. ¿De qué habla? De unidad. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que se amen unos a otros. Padre, para que el mundo crea, todo va alrededor de la unidad, todo alrededor de estar en conjunto. Es ese sentir que hubo. Pero para que ese sentir se dé, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Si nosotros no nos renunciamos a nosotros mismos, entonces vamos a abrir la iglesia de los Marios, la de los Maxes, la de las Hazels, la de los René, y ahí vamos abriendo una y otra y otra y otra y otra y otra. Y una enseñanza que comenzó con un hombre llamado Jesucristo, Dios hecho hombre, Emanuel, una sola enseñanza, ahora hay 48,000 denominaciones. Imagínense que esto, que era una unidad, se ha dividido en 48,000 pensamientos. Y dentro de esos 48,000 pensamientos resulta que vamos a pensar en una denominación, vamos a imaginarnos una cualquiera y vamos a decir un nombre. Metodistas. Dentro de esos metodistas hay un montón de divisiones también de pensamiento. Y dentro de una sola iglesia hay divisiones. Y dentro de una casa hay divisiones y se divide 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 todo en lugar de ir en la dirección de la unidad. ¿Ustedes saben cómo se le dice a la palabra división o divisor en griego? Diablo. Esa es la palabra, diablo. El divisor. Porque es el que provoca las divisiones. Si nosotros caemos en ese sentir del diablo y no en el de Cristo, que es de unir. Usted sabe que es una de las cosas que yo amo de este grupo de los lunes. Yo amo muchas cosas, los amo increíblemente. Pero amo de que hay gente de diferentes grupos. Don Mario se congrega en el Roble. Mi hermano Max está por Heredia. Marjorie no sé dónde se congrega. Y así cada una de las personas, ¿verdad? No. Lo que quiero decir es que si nos analizamos, habemos personas de diferentes partes y estamos aquí ¿en qué? En un mismo sentir. Qué hermoso que fuera así, no solamente en este cuadrito, sino que fuera realmente en la práctica. Usted sabe una de las cosas que yo admiro de la iglesia romana. Una de las cosas que yo admiro de la iglesia romana es que no importa dónde la persona vaya, al sacerdote que está oficiando le importa poco si usted fue a la de Calle Ancha, a la iglesia de San José o a la iglesia de allá. Ellos se salen y dan la misa. Y los que entraron, entonces usted dice, no, pastor, pero es que eso no me gusta, porque es que ahí no hay calor humano. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que no tienen ningún problema con que usted vaya a otra iglesia mientras sea católico. Así que mis hermanos, nosotros deberíamos de tener un sentir parecido. ¿Y a trabajar cómo? Para poder llegar a ese punto, para poder llegar a ese entendimiento, vea las acciones que nos dice Pablo. Hacer todo sin, y ponga el sin bien grande, murmuraciones y contiendas. Anotra de que aparte de que nos separamos, nos comemos a los que dejamos. Y nos comemos a los que se fueron también. La cosa es que nos comemos. Si fuéramos espagueti, no hubiera quedado nada.
Entonces dice, hagan ustedes sentir, hagan las cosas sin murmuraciones, sin contiendas. ¿Para qué? Y ahí está el propósito por el cual Pablo nos está llamando la atención. Vea, pongan atención. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y sin mancha. ¿Qué está diciendo? O sea, para que no tenga nadie que estarlo señalando. Compórtense como lo que son. Por eso nos devolvemos otra vez. ¿Me pueden devolverse conmigo al verso 27 del capítulo anterior? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Creo que es algo que no necesita mucha explicación. Debemos de comportarnos correctamente, ¿dónde? En medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual, en medio de la oscuridad, donde la gente no se comporta bien, deberíamos ser luminarias en el mundo. O sea, deberíamos de ser personas que llevamos la luz hacia afuera, no lo contrario. ¿Y cómo hacemos eso? Asidos de la palabra de vida, o sea, agarrados de la palabra de vida. El que tiene a alguien a la par, agárrelo ahí. Agárrelo y no lo suelte. Che, ni agarre a Johnny. Ahí está Johnny con usted. Agárrelo ahí del brazo, no lo suelte. Téngalo ahí agarrado. Asidos, eso es asidos, agarrado. Vea cómo tiene Cheney agarrado a Johnny. No lo suelte. Johnny trate de soltarse y no lo deje que se suelte. No lo deje que se suelte. Bueno, Johnny es más grandote. Pero no lo deje. Ahí va, ahí se la llevó toda. Ahí va, seguramente va calle abajo y va Cheney agarrada de Johnny. Es porque Cheney es más bajita y Johnny es más grande. Pero ella se agarra y aquí usted, yo aquí, usted no me deja. Yo no me voy. No te dejaré, dijo Jacob, hasta que me bendigas. O sea, me agarra. Asidos a la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? De vida. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El vínculo del amor. Para que en el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? En el día que se manifieste el Señor para casarse con su iglesia, la cual Él planeó, dijo en el libro de los Efesios, la cual Él fundó, Él planeó, Él compró, Él pagó, Él cuida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Que uno pueda decir, wow, gracias a Dios. Que por lo menos cada uno tomó la posición que le tocaba. No trabajamos en vano. Pero Pablo estaba claro que iba a ser muerto. Pablo estaba claro que iba a ser asesinado, que no es él el que iba a sostener esta iglesia, que no es él el que iba a sostener a estos hermanos. Por eso le dice en el verso 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aunque se ha derramado en libación, hablándose de él, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, no importa si voy a morir, pero si dejo algo de herencia sembrado en sus corazones, pues me gozo. Y de la misma manera que yo me gozo, gócense ustedes, regocíjense también ustedes unos con los otros y ustedes conmigo. Espero, dice, en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Allá iba a ir la otra carta que la vamos a estudiar después. Para que yo también esté de buen ánimo para saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese en vosotros. O sea, yo les estoy mandando a Timoteo porque si le estoy hablando de ánimo, de unidad, de amor al evangelio, este es el candidato. Este es el que les estoy mandando. Este sí representa bien a Cristo. Les voy a mandar a Timoteo porque todos buscan lo propio suyo, no lo de Cristo. Pero entonces por eso les estoy mandando a Timoteo. Porque ya conocéis los méritos de él. O sea, ya saben quién es Timoteo. Que como hijo a padre que ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos. Bueno, a ver si me van a matar o no me van a matar, pero yo voy a analizar a ver si yo puedo ir a verlos. Tal vez, no sé, tal vez pueda ir a verlos. Confío en el Señor, dice que yo también iré pronto a vosotros.
pero tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de la milicia, vuestro mensajero, porque fue con el que mandaron cosas para él, y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos y grandemente se angustió, porque había oído que había enfermado. A la verdad estuvo enfermo y a punto de morir, dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, porque ya no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, sí, tras de que estoy triste porque estar preso y que se venga a morir Epafrodito aquí, pobrecito, ¿verdad?